Radio Sintonía, con criterio propio. Radio Sintonía. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, tiene una cita con Guanil, un programa de difusión del patrimonio cultural de Fuerteventura, realizado conjuntamente por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura y Radio Sintonía. Un espacio a través del que conoceremos los distintos elementos que conforman nuestro patrimonio cultural y que constituyen las huellas de nuestra memoria colectiva como pueblo. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, una mirada profunda a Fuerteventura en Guanil. Solo aquí, en Radio Sintonía, la radio más cerca. ...19 son los minutos aproximadamente que pasan de las 12 del mediodía con esta sintonía de fondo, sintonía que nos viene de la mano de nuestro compañero Iván Travieso, que digamos que ha sido la persona que ha elegido esta bella sintonía para este programa. Pues comienza Guanil, que como todos ustedes saben, cada viernes está en antena a esta hora. Y en este programa pues se habla, es un programa sobre difusión del patrimonio de Fuerteventura, patrimonio histórico-cultural de la isla de Fuerteventura, y que hacemos generalmente en colaboración con la Consejería de Cultura y Patrimonio del Cabildo de Fuerteventura y esta emisora Radio Sintonía. Hoy nos acompaña, como en otras ocasiones, pues Luis Mata, que es técnico de patrimonio, en concreto jefe de sección de patrimonio del Cabildo. Aparte de eso, es licenciado en Historia del Arte. Buenos días o buenas tardes, Luis Mata. Pino, muy buenas tardes. Y muchas gracias por estar otra vez aquí. Hoy nos vas a... gracias a ti. Muchas gracias por estar aquí, porque eres un conocedor de este tema y no solo es la primera vez que tú y yo hacemos espacios de este tipo, sino que hace muchísimos años, bueno, tantos no, unos 10 años aproximadamente, que comenzamos a hacer también programas de este tipo en la isla de Fuerteventura. Pero por eso te agradezco enormemente, porque eres una persona conocedora del tema, que estés aquí. Hoy nos vas a hablar de la arquitectura conventual, de órdenes religiosas, de la acción misional, de la iglesia del convento de San Buenaventura y de la ermita de San Diego de Alcalán, entre otras cosas, si da tiempo, ¿no, Luis? Sí, bueno, intentaremos hacer un resumen, intentaremos, como tú dices, a través de lo que nuestro trabajo en el Cabildo, nuestra labor, pues uno va aprendiendo un poco de todo, no mucho, y gracias por tu palabra, pero bueno, un poco de historia del arte y un poco todo lo que envuelve la historia del arte, pues uno tiene que ir también conociéndolo, ¿no? Estamos un poco obligados a ello. Hay otros especialistas, compañeros, que seguramente no, con toda seguridad, saben mucho más que yo, y en algunas ocasiones no pueden venir, y parece que en último momento en los programas casi estoy yo fijo, pero esperaré que se vayan animando y vayan viniendo. No, todos los compañeros, todos los técnicos que han pasado por aquí, por este programa, en el tiempo que llevamos haciéndolo, son profesionales, son profesionales y especialistas en cada tema. Efectivamente, historiadores, geógrafos, se irán pasando poco a poco, pero bueno, en la medida que yo pueda colaborar para difundir nuestro patrimonio, que yo creo que es nuestra meta, ¿no? Para que la gente conozca nuestro patrimonio, que sepa cuidarlo, respetarlo. La mejor forma es que vaya conociendo la historia. Hombre, a grandes rasgos no podemos tampoco entrar mucho en detalle, pero bueno, yo creo que haremos una evaluación general, al menos de estos apartados que vamos tratando poco a poco. Hacer unas nociones básicas es lo importante, al menos que nos quedemos con lo principal, lo que debemos y que tenemos en la isla de Fuerteventura y que debemos cuidar. Vamos a ver, con respecto a la arquitectura conventual, ¿qué dejó
en el siglo XV a Rae Sabán con el ataque a la isla que arrasó. Parece que no salimos del siglo XV. Vale, pero es que hay mucho en el siglo XV, Claro, sobre el XV y XVI hay mucho que hablar. ¿Qué dejó este hombre, este pirata, en la isla de Fuerteventura, que arrasó por todo? Sí, tú lo has dicho, lamentablemente Fuerteventura como siempre estuvo un poco al olvido de toda nuestra civilización, apartada de los centros neurálgicos de nuestra civilización. Pues parece que no tuvo historia, que eso se perdió y que eso es poco lo que se concentra, pero cuando empezamos a estudiarlo un poco con detalle, vemos como el cuarto de siglo, incluso al final del siglo XV, la época de la conquista, vemos que todavía estamos programando nuestros programas y eso que recibimos muchísimo, pero que da para mucho. Y el programa de hoy, que básicamente era, como habían dicho a mí, que era San Diego Alcalá y la iglesia del ex convento de San Buenaventura, pues esto parece que así solo, pues describirlo, incluso las ruinas que nos dejó la Rae Sabán, como dices tú, en su ataque pirático de 1493, pues que es poco, pero es que esto, lo que estamos viendo ahí, es los restos de lo que significó todas las bases de nuestra cultura hasta el día de hoy. Hablar del convento de San Buenaventura, de San Diego, de todo este patrimonio que nos deja, es hablar de la historia de las mentalidades, la historia, cómo cambia radicalmente. Yo creo que en algún programa anterior hablábamos como una nueva cultura que se incorpora a través de una conquista y no encuentra en ningún obstáculo que le pueda rivalizar con ella en fundamentos arquitectónicos, en fundamentos artísticos, etcétera, puesto que se encuentra con una cultura mucho más frágil y que encuentra un camino totalmente abonado para expandir toda aquella cultura que se trae y quién la trae por gente que viene de otros países y que utilizan otras fórmulas de todo tipo, fórmulas culturales, sociales, políticas, etcétera. A partir de aquí empieza, como te digo, toda la historia de las mentalidades y son, hablando ya de la historia del convento y San Diego, son las órdenes religiosas quienes fueron las verdaderas protagonistas de la culturalización o una forma de culturalización que es a través de la evangelización de Canarias. Son los franciscanos que estaban a la cabeza el número de fundaciones, también vinieron en dominicos, agustinos, incluso más tarde la Compañía de Jesús, pero fueron los franciscanos los que realmente llegan justo en la época de la conquista. Estamos hablando que incluso el propio Juan de Bettencourt se hace traer a un clérigo, a un capellán francés, también franciscano, Pedro Bautés, y que ya cuando llegó ya estaban los franciscanos españoles, andaluces, ya estaban afincados en Fuerteventura. Esto quiere decir, es lógico pensar además, parecería lógico que cada orden religiosa, como vemos en otros lugares, en otros puntos geográficos de la península, incluso de Sudamérica, incluso de toda Europa, tendrían que crear una propia arquitectura, pero salvo con los jesuitas, ello no sucedió porque las condiciones físicas, como veíamos en otro programa, de las islas y fueron homogenizando de alguna forma todos los sistemas constructivos. Falló una voluntad de hacer arte por sí mismo. Vemos que en cualquier otro lugar ves una iglesia y dices esto es dominico, esto es franciscano, esto es jesuita. En Fuerteventura, en Canarias en general, vemos como el clima, las mentalidades van a influir. Por un lado, la parte geográfica. Hay fundamentos, hay islas que hay mucha madera, pero en donde hay madera, pues no hay quizás, como Fuerteventura la piedra, pero luego no hay artífices, arquitectos suficientes con la mentalidad preparada para hacer grandes arcos, para hacer bóvedas, etcétera. Donde no la hay, pues ocurre un poco lo contrario. Entonces se van afianzando ciertos estilos arquitectónicos en base a lo que hay. Y estos encuentran un terreno mucho más fácil cuando los materiales son los idóneos para los que ellos se desarrollan. A ver si me explico. Por ejemplo, ¿por qué se desarrolla un estilo mudéjar muy fácilmente en Canarias? Primero porque los propios franciscanos, los primeros colonos, incluso los propios conquistadores, son de la parte de Andalucía. Pero es que además el estilo mudéjar, la condición casi fundamental es que haya un material apropiado para ello. No se utilizan mucho los arcos ni las bóvedas, etcétera, pero sí que utilizan el material ligneo, se utilizan la madera. Entonces empiezan a ver un poco, se obliga a ver las techumbres de pie derecho, de techumbres de tipo mudéjar, con las emeses, balcones, patios de pie derecho. Eso quiere decir que no utilizan bóvedas, etcétera. Entonces, cómo se desarrolla muy fácilmente este estilo y su relación constante, estilística de todo tipo, con la Baja Andalucía, con la parte de Castilla, una parte de Castilla y sobre todo la Baja Andalucía, porque poco a poco se van incluso trayendo estos constructores
artífices se van trayendo desde estos lugares. Entonces se desarrolla todo un estilo del mismo tipo. En Fuerteventura, la parte monástica, en general la parte monástica casi siempre consta de dos partes. Una parte representa lo divino y otro lo humano. Lo divino es la iglesia, que hoy queda un poco en San Buenaventura, la iglesia del convento, y la parte humana, que suele ser el atrio, suele ser el claustro, suele ser la parte donde reside el monje. Son dos partes. Esto ha desaparecido. Yo digo, con los materiales que hay aquí, lo que queda es superficie de mampostería, de cal, que sí que había en la isla, encalada con piedra. Perdona, Luis, con respecto a la arquitectura conventual, la principal influencia es de tipo mudéjar, que viene de Andalucía y tal. ¿Francesa? ¿La influencia francesa no hay ninguna ahí? Claro, lo que tú decías antes, los primeros artífices fueron traídos, Jean de Masson, fueron traídos por Juan de Betancourt directamente de Normandía. Y suponemos que hay restos de todas estas primeras iglesias, incluso la de Santa María de Betancuria, como hablábamos en otros programas, y restos en las actuales fábricas. Las posteriores fábricas se utilizan algún elemento suelto que veremos ahora. Por ejemplo, en el perteneciente a esta orden franciscana, que la orden franciscana se funda esta orden no solo en Fuerteventura primera, sino en todas las islas. En todas las islas es la primera orden que funda convento en toda Canarias. Por lo menos en cuanto incluso a su fundación, no se sabe muy bien con certeza cuándo empezó. Hay diversas opiniones. Hay incluso autores. Viri Clavijo dice que fue autorizada en 1412 basándose en el bulario del Papa Benedicto XIII. Bonet rectifica esta misma fecha y afirma que fue fundada por Fray Juan de Baeza, que vino ayudado por 7 frailes del convento de abajo, dice él. Abreu y Galindo y Jiménez Sánchez hacen constar que el convento se funda a finales del siglo XV, y Pedro Agustín del Castillo también coincide con Bonet. Dice que el primer convento se remonta a 1414 debido a Fray Juan de Baeza y el arribo de 7 frailes del convento de Abrojo, dice que cargando sobre sus hombros los materiales levantaron este humilde convento. Después San Diego de Alcalá y San Juan de Torcás, como veremos luego, lo engrandecieron. De esto lo que podemos observar es que en esta primera etapa el convento sería pues muy modesto, y que pudo constituir su construcción en varias fases constructivas, unas en épocas de Diego Herrera, uno de los primeros señores, un conquistador, y más tarde por Fernández Peraza, por lo que estamos diciendo ahora, cómo se ven elementos dentro de la propia obra arquitectónica, elementos variados, que cada uno de esos elementos van a corresponder a distintas épocas. De la fábrica así, de la fábrica del siglo XV, apenas queda nada, pues que, como tú bien dijiste antes, la Raixabán lo destruye casi todo Betancuria en 1593. Luego se reconstruye y vuelve a perderse, sobre todo la techumbre se desploma en el siglo XIX. De esto hay constancia fotográfica. Nosotros tenemos en el departamento fotos con el convento totalmente techado. El techo se utilizó para otros menesteres. De la planta la planta de la iglesia es de cruz latina, con una cabecera plana. Los arcos son de medio punto, a excepción de algunos de los apuntados con acanaladuras, que son ya, como decíamos antes, puramente góticas. Estas se sitúan a la izquierda de la nave, que junto con un arco conopial con rasgos mitilíneos que son muy puros del gótico europeo. Estas se abren un paramento lateral. Quizás sean estos los únicos, como decían, los únicos elementos que se conservan de la etapa de la primera fábrica. Son los arcos apuntados y estos arcos conopiales, mitilíneos, porque luego el resto empieza a haber un clasicismo ya en Europa y empieza a utilizarse los arcos de medio punto. El arcaísmo de estas construcciones en Betancuria siempre hay que tomarlo con cierta cautela, porque es normal también que puedan haber imitaciones del ingenio popular, imitando aquellos antiguos arcos que además vemos por muchas casas de Betancuria, viviendas domésticas, pues son rematadas muchas veces con estos arcos de los más puros ojiva gótica europea, ¿no?
Donde se constata la diversidad de las obras es en los soportes, en la columna, pues aparecen en unos casos pilares con medias columnas adosadas, las cuales tienen capiteles y fustes pseudoclásicos o jónicos, a la vez que hay otros pilares con baquetones que hay un recuerdo gótico, aunque pertenecen seguramente también a la reforma de ampliación ya del siglo XVII. Hay una hornacina, la única decoración que existe es una hornacina en un paramento lateral, con una cúpula gallonada y sostenida con unas columnas partidas semiesféricas, con una cierta decoración. Pero como te digo, aquí yo creo que sabemos además que en el techo trabajó un carpintero que también trabajaría en San Diego de Alcalá, que luego veremos, era un Francisco Gaspar Crespo. Como digo, la acción misional tuvo una gran importancia en esta época. Hay que prestar una especial atención al desarrollo de este desarrollo muy rápido. Vemos que las referencias que tenemos es que en solo 10 años se cristianiza a toda la población de Fuerteventura, del Hierro y de La Gomera. Parece que todos los prelados franciscanos, todos los misioneros empezaron a rivalizar por la tarea de convertir, según dice Antonio Rumeo de Armas, rivalizaba entre ellos por convertir a todos los canarios sin otra armas más que la predicación, el sacrificio y el ejemplo. Eso dice Rumeo de Armas, y puede ser así porque aquí se da un tema fundamental. Hacia 1423 estaba cristianizada, a parecer, la mayor parte de toda la población, y se produce, como digo, un hecho vital para provenir de todos los pobladores, en contra de uno de los obstáculos más graves de la libertad de la persona, del ser humano, que es la pervivencia hasta ese momento de la esclavitud del indígena. Hasta este momento todo el que no fuera fiel, todo el infiel podía ser esclavizado, y gracias precisamente en esta época, gracias al obispo del Rubicón, en ese momento se había formado ya la corte pontificia del Rubicón, y testimonio directo de un misionero de gran importancia para Fuerteventura, para Canarias, Juan de Baeza, incluso ya en esta época un lego indígena, Juan Afonso. El Papa Eugenio IV ya se había además distinguido por el apoyo, vemos como los franciscanos, decíamos que vienen con los propios conquistadores, se había distinguido por esta protección a la acción misional, dio un paso decisivo al proclamar la libertad de los aborígenes cristianizados. Esto quiere decir que, bueno, que de alguna forma, dentro de los males que pudieran pasar, pues el aborigen cristianizado pues empieza a ser un hombre libre y a poder desarrollarse y a convivir con el resto de los pobladores y a mezclarse entre ellos. Si no, seguramente hubiese desaparecido. O sea, que quizás no sea cierto que todos los aborígenes desaparecieron con el tiempo. Quedarían algunos pocos, claro, que luego se entremezclaron unas razas y además ahí aparecen muchas referencias de topónimos y tal a la supervivencia de esto. Que somos el resultado de la influencia de diferentes culturas que han pasado por aquí. Y esto es lo que antes del programa estábamos comentando, este es un hecho fundamental para la historia del desarrollo de las mentalidades, ¿no? Con todo lo que ello puede tal. Fíjese si lo que les acabo de un poco de expresar tiene importancia, que en estas fechas en las que hablamos ocurre un hecho que va a influir en la mente de los majoreros hasta el día de hoy, ¿no? Con todo lo que ello puede, lógicamente, representa en torno a este hecho. Además, un hecho que la van a reconocer, yo ni siquiera le voy a decir cuál es, sino le voy a leer, si me deja un documento que me parece, pues, bueno, adecuado, no solo adecuado, sino me parece de vital importancia para, como te digo, el desarrollo de la vida de Fuerteventura hasta estos momentos. Mira, dice así, es un poquito largo, pero yo creo que merece la pena, porque además entre esta lectura podemos un poco recabar y bueno, un poco de agua. Si quieres tomar un poco de agua, ya que vas a leer este texto que va a ser lo suficientemente interesante, después me gustaría que nos hablaras de la figura de San Buenaventura, que ya que el convento de San Buenaventura lleva su nombre, y la ermita de San Diego de Alcalá, ¿quiénes fueron estas dos figuras y qué importancia tuvieron? Efectivamente, en este texto ya San Diego de Alcalá va a saber quién es, y todo el mundo va a saber lo que pasó con San Diego de Alcalá y por qué tanta relevancia para la historia y la sociedad de Fuerteventura. Dice así, una tarde, el venerable padre Fray Juan de Santorcaz salió por aquellos campos buscando hierbas útiles para curar a sus enfermos. Aquí vemos ya porque a qué se dedicaban, pues, alguna parte de los frailes, ¿no? Partió el barranco abajo, que pasando por delante del convento camina hacia el poniente hasta llegar con sus corrientes al mar, y habiendo pasado el sitio llamado de Río Palma, por la que allí produce aquel pedazo de suelo, llegó a un despeñadero nombrado Malpaso, y con tanta propiedad que él mismo le puso el nombre, diciendo a todos los que llegan a su vista cómo lo deben nombrar.
porque no les asienta bien, ni viene justo otro nombre a aquel caidero de piedra tan pendiente y resbaloso, que dando el primer paso por su principio, es forzoso deslizarse hasta finalizar velozmente el vuelo en un estanque o laguna de 20 palmas, si no son más, profunda, y en ella o nadar sobre sus aguas o ir a penetrar su fondo. En aquel estanque cayó el venerable siervo de Dios. Las aguas se retiraron reverentes y corteses para despejarle el paso hasta que eligiese asiento en lo firme de su suelo, y en él, formando celda, techo y muros de cristal, pasó el fervoroso padre toda la tarde y la noche en continuas alabanzas. Levantáronse a maitines sus hermanos del convento, y acabados dijo San Diego: nuestro hermano Fray Juan Torcás no ha llegado, y temo de su tardanza algún trágico suceso. Vamos todos sin dilación a buscarle. Los compañeros con santa porfía partieron exageridos por aquel páramo más veloces que águilas. A la primera luz del día llegaron a Río de Palma, donde devotos y atentos unos vecinos pastores les salieron al encuentro, no solo llevados del cuidado de verlos en aquellas horas por aquellos países, sino también por ofrecerse en su favor y socorro en la agonía y congoja que veían en sus semblantes. Afligidos, los religiosos le preguntaron si habían visto por aquellas soledades a su amado hermano Fray Juan Torcás. Respondieron que no, sí que aquella noche vieron surcar en golfos de luces la línea de aquel barranco un nuevo y resplandeciente astro que enderezaba su curso hacia el Malpaso. Ocurriésele al punto a San Diego, astro nuevo brillante en luces y caminando hacia el Malpaso, o era el ángel que buscamos o estrella que lo indicaba. Dividiéronse los juicios en la elección de vereda, pero siguieron unánimes al prelado, que echó por la senda más breve. Llegaron al Malpaso y al descubrir la laguna, fue el primer nuncio, el sombrero del venerable padre Fray Juan de Santorcás, que paseaba sobre las aguas sin que éstas osasen humedecerle. Pasaron luego los ojos a las aguas y vieron en su centro al venerable Fray Juan de Santorcás, sus rodillas en el suelo, su espíritu con alto vuelo en el cielo, el rosario al cuello, en sus manos el breviario abierto, orando en un dulce silencio de los contemplativos, en medio de abundantes luces que penetraban en el peñasco. Y las aguas de tal manera le respetaron que ni al sayal, ni al breviario, ni un solo pelo de su cabeza atrevieron a ofender ni a obedecerle. San Diego mandó a Fray Juan de Santorcás le manifestase la causa o el autor del portento, y éste respondió que en la peña que miraban y a Zamuro al estanque que encontraba el autor el prodigio, pues de ella salía una luz prodigiosa y cantos angélicos. Al oír esto, los vecinos acudieron a romper el peñasco para descubrir el tesoro, resistíase la peña. Condolido el santo del inútil afán de los obreros, señaló parte más propia por donde abrieron casi dos varas en cuadro hacia el centro de la peña, donde hallaron formada una arquitectura de proporción tan perfecta que, aunque sin lengua, aclamaba la diestreza del artífice. Pulido del mismo peñasco vieron el altar, en cuya ara se hallaba entronizada la sagrada imagen de la Reina de los Cielos con el niño en sus brazos. La alegría fue grande, los salmos, hinos y cánticos, con lágrimas de alegría, en todos los concurrentes así lo demostraban. Sacaron los religiosos la sacra imagen de aquel peligroso puesto y colocáronla en una cueva vecina que hacía más franco el paso para la veneración de todos, permaneciendo en ella muchos años hasta que se le fabricó nuevo templo en otra parte. Nos referimos, lógicamente, a la aparición de la Virgen de la Peña por San Diego de Alcalá, y de la leyenda de Fray Juan de Santorcás, que caminó sobre las aguas como Jesucristo, por ejemplo. Efectivamente, y está el hombre rezando. Pero fíjense la importancia que estamos hablando de los primeros años de la conquista, cómo la cristianiza a los franciscanos, cómo a través de esta evangelización, esta cristianización, de alguna forma, se empieza toda una cultura que a lo largo del devenir de los años la está impregnada incluso en la actualidad, como la Virgen de la Peña sigue siendo para no solo los más obreros, sino para por otras historias que te nombrarán otros compañeros más adelante, en otros siglos, como es venerada incluso por los compañeros, los vecinos conejeros, cuando el volcán explota y tal, pues vienen a refugiarse a Fuerteventura y las plegarias, etcétera, y sigue habiendo tradición en este sentido. Por eso decía yo la importancia que tiene toda esta etapa para el devenir histórico, para nuestra cultura y la historia de las mentalidades de los majoreros. De ahí la importancia de San Diego de Alcalá y por qué. Ahora explicaremos un poco por qué se hace santo. Lo hacen santo. Sí, lo santifican. Lo santifican un poco más tarde, y es a partir de aquí un poco con lo santifican San Diego de Alcalá en 1588, y es a partir de ahí cuando tenemos que empezar a hablar ya de la ermita de San Diego de Alcalá, que está pegada al
exconvento, sí, a la iglesia del exconvento de San Buenaventura. Y San Buenaventura, tú me preguntabas antes, Sí. San Buenaventura, se le pone el nombre de San Buenaventura primero porque fue también un santo franciscano de relevada importancia, pero es que además parece ser que la conquista de Fuerteventura se hace el día de San Buenaventura, y es por lo que cuando los conquistadores le presentan, como es lógico en esa época, a Dios la conquista, pues se la dedican a San Buenaventura y funda el primera iglesia y convento dedicado a San Buenaventura. Esto fue en el siglo... Pues en 1402. 1402. En la época de la conquista. La Estamos época. hablando muy poco tiempo después. Me cuenta que, bueno, justamente con los conquistadores llegan los franciscanos y empiezan a hacer el primer convento, que debe ser, en algunos textos aparece referencia del conventico, lo cual debe ser una pequeña, y si lo hacen, traen los materiales ellos mismos, 7 frailes a hombros, pues imagínense, tendría que ser un convento pues bastante pequeño. Y de la aparición de la Virgen de la Peña en el siglo XV fue. O 16 aproximadamente, Todos ¿no? tenemos una referencia, bueno, fue por esta época, hay nosotros sabemos que en 1568 ya está la primera iglesia de Río Palmas hecha, luego se va, pero hay que tener en cuenta que aparte de San Diego, lo veíamos otro día, ahora vemos un poco de San Diego, que en esta época, estamos hablando incluso de 1550, 1517, existían 5 iglesias más en Betancuria, para una población que podía ser, pues, yo no creo que pasaron, bueno, también te hablo un poco de memoria de datos que he consultado en otras ocasiones, pero parece que toda la población de Fuerteventura no pasaba de 2000 almas, una cosa así, y básicamente concentradas estoy hablando ya de los siglos posteriores, concentradas en Betancuria, porque esta es la época de la fundación. Empieza el desarrollo, empieza el cabildo, como vimos la otra vez, y empiezan a haber mandatos y órdenes para que la gente no despoblara la villa de Betancuria, porque a partir de la conquista, durante muchos siglos va a ser la capital neurálgica, foco neurálgico político, social, económico, pero te digo, con muy pocos habitantes. Estaba la ermita de San Sebastián de 1550, Santa Catalina, que es anterior a 1567, existía Santa Justa y Rufina, la ermita de Salvador, Santa Lucía y las vírgenes. Sabemos que la capilla que se abandona porque el Malpaso como propio dice lo que vamos a leer, es tan mal situada que para que no corrieran riesgo los visitantes, la cambiaron de lugar, pero esta ermita también se dedicó a Santa Lucía en su momento, y la cofradía de Santa Lucía posteriormente también hizo ermita en Betancuria. Estamos hablando de la gran importancia, la relevancia que tuvo la evangelización, el efecto evangelizador, para una población tan diminuta como podía ser en aquel momento la de Betancuria, porque ni siquiera geográficamente, las condiciones geográficas y climáticas no podían dar sustento para más. Vemos cómo existe tanta cantidad de ermitas que además rodeando a la gran iglesia de Santa María de Betancuria. Y pasaron diferentes órdenes religiosas, pero los que dejaron su impronta fueron los franciscanos, los dominicos, pasaron y se fueron. No, con menos relevancia posteriormente. Vemos, por ejemplo, la ermita de Tetirre está dedicada a Santo Domingo, e incluso por fuera, si se fijan los que visitan, hay un empedrado por fuera donde aparece el escudo de los dominicos. Pero esto lo van a ver otros compañeros más adelante. Pero sí, hay agustinos, dominicos, pero la gran importancia fueron los franciscanos. En aquel momento el Papa, como veíamos antes, pues le dio mucha importancia a la acción, pues los franciscanos eran los que un poco eran los misioneros en aquel momento. Entonces era un momento de esplendor y de desarrollo colonial, desarrollo de conquista, y quienes acompañaban representando a la iglesia, acompañando a los conquistadores, eran precisamente los franciscanos, y por eso se expande de esta forma tan eficaz. Bien, pues para terminar ya, Luis, porque el tiempo vuela, la iglesia, digamos, la ermita de San Diego, y de San Diego, últimos apuntes sobre el tema. Un resumen. A corta distancia del convento, además está todo rodeado, el convento y San Diego, rodeado por un muro pequeño, una barbacana, que también nos habla de la influencia del estilo mudéjar, rodeado por una barbacana, un pequeño muro que rodea todo el conjunto. Para resumirte, en el lugar, poco más tarde, ya digo, es el San Diego de Alcalá, muere en Alcalá de Henares el 12 de noviembre de 1463, para que veas la época que estamos hablando. 1463 ya muere en Alcalá de Henares, fue canonizado en 1588. El santo, parece ser el primer pelado, oraba en una pequeña cueva
donde posteriormente se erige esta ermita. Esta ermita sabemos que está hecha es anterior, porque en 1675 ya hay constancia de una misa que se dice a don Fernando Matías por su marcha a Canarias. Se le da una misa, y viendo lo complicado que era viajar en aquel momento, ataques piráticos y tenglados, pues se le hizo una misa para que al hombre no le pasara nada, ¿no? Y también sabemos que fue restaurada ya hace recientemente en 1965. Aquí, oraba al santo, se ven detalles mudéjares, sobre todo en artesonado. Después hay 2 naves. Bueno, pues sí, resumo, tiene un bastante valor arquitectónico, hay unos elementos muy característicos, pero bueno, básicamente es que por la influencia del venerable San Diego Alcalá, pues se le erige una ermita en ese lugar donde oraba el santo. A mí me queda muchísima pena que no tengamos más tiempo, porque las leyendas de San Diego son muy interesantes también, ¿no? Y está todavía el cordón expuesto, el cordón con que San Diego ataba al diablo cuando molestaba, estaba leyendo la Biblia, y el pozo detrás de San Diego donde tiraba al demonio cuando le estaba molestando. Bien. Hay un pedazo de cuerda ahí. Y cuando se marchó de Fuerteventura, creo que salió por el puerto, por Gran Tarajal, me parece que salió ahí también, en Gran Tarajal, la iglesia de San Diego, se celebra la festividad de San Diego de Alcalá también. Y yo no sé si se sacudió las sandalias o no, que eso dice también la leyenda, dicen que San Diego de Alcalá, cuando salió de Fuerteventura, pues se sacudió las sandalias que llevaba. Hay una palmera al lado de San Diego también que dice que los dátiles, las támaras, no tienen pipas, porque ahí el hombre se estaba molesto con una muela, cuando pudo arrancársela con tanta rabia, la tiró contra la palmera, y a partir de entonces esa palmera no da los dátiles, pero sin pipa. Yo también no lo he visto, pero bueno, yo tampoco. Ha sido muy interesante, Luis, y me ha gustado mucho lo que has leído sobre el origen de la Virgen de la Peña, y al principio comentabas también cómo los franciscanos cogían hierba, que me imagino que se dedicaban también a curar a los enfermos, claro, entre otras cosas. Curaban y hacían acción misional. Y como Juan de Santorcaz se cayó en el pozo ese, que no se mojó nada, y el sombrero, sí, pues ha sido muy bonito todo, Luis, muchísimas gracias. Luis, como todos ustedes saben, es jefe de sección de Patrimonio del Cabildo de Fuerteventura, licenciado en Historia del Arte. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. El próximo viernes continuamos en la línea que tenemos, que es la de las ermitas. El próximo programa se hablará de la ermita del siglo XVI y XVII, la ermita de Santa Inés. Esto será el próximo programa, el próximo viernes. Hasta entonces, muchas gracias, buenas tardes, y les dejamos aquí ya con el programa finalizado el día de hoy. Guanil termina por hoy y será hasta el próximo viernes. Radio Sintonía.